Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios porque nos permite estudiar su palabra y nos permite conocer su voluntad a través de la escritura, la cual es la palabra profética más segura. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando en estas semanas. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 5. Hemos ya analizado 7 caminos donde muchos dicen que van al cielo, 7 argumentos que muchos hombres tal vez pronuncian diciendo y asegurando que por ello van al cielo, donde se sienten muy confiados, muy seguros. Muchos podrían decir que sin excepción este hombre que tal vez hace esas cosas que él menciona, iría al cielo. Pero ya hemos visto, a la luz de las escrituras, que tus argumentos se basan puramente en lo terrenal. Entonces vamos a analizar hoy otro, otro camino más, otro argumento más que estos hombres pues pronuncian a su favor para decir que van al cielo, para decir que ellos sin duda van en un camino correcto. Como introducción podemos decir que estos caminos que hemos ya estudiado, que hemos ya estudiado 7, hoy sería el número 8, se basan puramente en méritos humanos, que no son muchas veces justos y no son certeros a lo que Dios está pidiendo y al carácter de Dios. Hoy veremos otro camino más para seguir analizando a la luz de las escrituras si este camino es viable o solo es un camino que vino al pensamiento del hombre que así puede llegar al cielo. Entonces vamos a pasar al análisis de este camino, que sería el camino número 8. Camino número 8, muchos argumentarían esto. Leo la Biblia diariamente. Leo la Biblia diariamente. O sea, yo creo que voy al cielo porque yo leo la Biblia. O sea, la verdad, o sea, a mí me ha gustado desde chiquito. Yo leía con mi abuelita, yo leía con mis papás. Es más, yo era en la clase de catecismo, yo era el más puntual, el más sobresaliente entre todos. Bueno, podría ser. Leer la Biblia con regularidad y devoción es mejor. Es la mejor de las costumbres, que solo el hecho de leer la Biblia ya es algo muy bueno, pero eso no trae la salvación. Si tú posees una Biblia, debes prestar atención a las enseñanzas que contiene. De hecho, la misma escritura nos marca esto. Y empezaré citando al mismo Maestro, al mismo Señor Jesucristo, quien jamás negó que estudiar o leer la palabra de Dios sea algo bueno. Sin embargo, algo falta si solo nos quedamos allí. Entonces, Cristo dijo esto. En Juan capítulo número 5, verso 39, leemos esto en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo voy a leer en esa versión, la versión que tenemos allí, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Veamos cómo dice el maestro en estos pasajes. El público que en este momento tiene, el público al que le está hablando esta palabra, eran un público estudioso, eran sin duda personas que no ignoraban los escritos, o sea, no eran cualquier persona, tal vez como tú o como yo, que aún no hemos leído lo bastante como para decir que conocemos muy bien las escrituras. Pero veamos, Cristo les dice que estudiaban porque pensaban que las escrituras les darían vida eterna. Mira como lo dice el palabra de Dios para todos. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan
que las escrituras les darán vida eterna. Fíjate lo que está diciendo. Ustedes piensan que las escrituras les darán vida eterna, y no es así. Las escrituras no dan vida eterna, pero sí nos guían hacia quien da esa vida eterna. Por eso dice, pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Entonces, te diré esto. Si tú estás leyendo la Biblia y eso no te está guiando a Jesucristo, no te está guiando a saber más de Jesús, no estás leyendo bien la Biblia. No la estás leyendo bien. Porque las escrituras hablan de Él. O sea, si tú estás leyendo la Biblia nada más por conocer, por lectura general, porque, bueno, me lo pusieron en mi clase de, no sé, de religiones y costumbres, porque me dio curiosidad, porque yo soy un científico y para juzgar tengo que comprobar o tengo que experimentar ciertas cosas, conocer más de Jesús, conocer más del cristianismo, conocer más de los apóstoles, cosas así. Si tú estás leyendo la Biblia así como si leyeras el periódico, déjame decirte algo, tú no estás leyendo bien la Biblia. Tú no la estás leyendo bien. Porque todas las escrituras hablan de Jesús. Ahora, citaré otro pasaje. Citaré a un hermano que él mismo pone de manifiesto que fue muy estudioso, pero ese estudio no lo llevaba a Cristo, sino lo llevaba a él mismo a autoexaltarse y a pensar que él podía ganar el favor de Dios por sus propios medios. Eso es lo que él pensó. Y en este punto me refiero al apóstol Pablo. Allá en Filipenses, capítulo número 3 verso número 4, él afirma esto y él nos está diciendo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí confiar en la carne significa confiar en méritos propios, confiar en cosas que yo hice, que yo hago, que yo puedo hacer o que yo pude haber hecho. Eso significa confiar en la carne. Por eso dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego dice, circuncidado al octavo día. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, en las Escrituras. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Dónde dice eso de las tribus? En la Biblia. Hebreo de hebreos, o sea, significa alguien que sabe bien la historia de su nación. Eso significa. Alguien que sabe bien la historia, o sea, es como decir que tú en cualquier país que nos estés mirando, es como decir que tú eres alguien que de verdad ama a su país, que ama a su patria, porque sabe bien la historia, porque sabe bien los héroes, porque sabe bien cómo inició la independencia, o cuándo se firmó la independencia, o cuándo tuvo sus raíces, de dónde comenzó todo. Dice ahí, en cuanto a la ley fariseo, ¿qué quiere decir fariseo? Alguien muy estudioso, alguien que de verdad estudia, pero no de una manera ligera, sino de una manera de verdad muy, muy adentrado, muy, o sea, alguien docto que se dedicó a eso en verdad. Luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, dice, en cuanto a la justicia, o sea, para hacer justicia significa en cuanto a lo que pide la ley para que yo haga, yo lo hice. Cómo saber lo que la ley me pide? Obviamente se requiere lectura. Entonces, Pablo está diciendo que él había leído con mucho celo, con mucho esmero, con mucha diligencia. Como algunos que tal vez ahorita me estén escuchando, tal vez tú seas un Pablo muy celoso, estudioso, y tú lleves tal vez un estudio de teología en tu casa, o tal vez tú lleves un estudio en un aula, en un instituto bíblico, o tú seas tal vez líder de jóvenes, o tú seas tal vez un pastor recién iniciado, no lo sé, y seas una persona que sabe argumentar de una manera extraordinaria, que sin duda sabes versos de una manera muy puntual, sabes en qué versos lo dice, en qué libro, qué capítulo, qué versículo, y de una manera descomunal. Pero sigamos adelante con el pasaje, no nos quedemos solamente allí. Sigue diciendo ahí,
Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Este mismo verso. Filipenses capítulo 3 verso 7. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso. O sea, él pensaba que darle mucha lectura, él pensaba que ser muy celoso, muy diligente, él pensaba que el ser irreprensible de esas cosas que él leía le habían asegurado el cielo. Dice, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. ¿Ningún valor con respecto a qué? Pues ningún valor con respecto a la salvación. No tiene ningún valor. Es más, dice, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo. ¿Ves lo que dije al principio? Si tú estás leyendo la Biblia de tal manera que tú no estás conociendo más de Jesús, no vale la pena lo que estás haciendo. No vale la pena. Por eso dice, nada es más. Creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que quería haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. ¿Te das cuenta? Pablo se dio cuenta que sí, o sea, no estamos diciendo que Pablo, toda su lectura que él tomó, no le fuera de utilidad. Sí le fue de utilidad porque Pablo fue un gran instrumento de Dios. Pero en cuanto a la salvación, no tuvo ninguna utilidad. Se dio cuenta de que lo que él había hecho lo había alejado más de Cristo en vez de acercarlo a Cristo. El leer la Biblia era algo muy, muy valioso para Pablo. Tener un celo diario era muy valioso. El problema con todo eso es que no lo guiaban a Cristo. Y aquí radica el problema. La Biblia no nos da vida eterna, pero nos guían hacia la vida eterna y eso está en Cristo. Continúo con ese pasaje, Filipenses capítulo 3, verso 8 al 11. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es la de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a volver a dar lectura a este pasaje ahora en palabra de Dios para todos. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo. Mi Señor, por Cristo, he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y estar unido a Él. En él soy aprobado por Dios, no por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. De los muertos. Pablo está diciendo aquí, yo he leído mucho, pero eso no me aprueba delante de Dios, porque sería querer alcanzar el cielo con mis propio esfuerzo,
con mis propios méritos. Y sé que eso me guiará no me guiará a la eternidad, sino a la condenación. Entonces, tú puedes haber leído mucho. Y está bien que leas. Pero eso no te asegura nada. Voy a citar un último verso donde vemos esto. Donde vemos esto. Este último verso para ir cerrando este argumento y quedar bien entendidos. Que el hecho de que tú leas la Biblia diariamente es bueno. Es bueno. Yo podría citar varios versos donde los beneficios que trae eso. Pero ese no es el tema el día de hoy. Ahí en Juan, capítulo número 3, verso 1, vemos ahí a Jesús y Nicodemo. Voy a empezar a dar lectura allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Veamos. Alguien viene de noche a Jesús, y no era alguien cualquiera. Dice que era un principal. En otras versiones dicen que él era un líder importante, era alguien que no era un ignorante. Y juzga de acuerdo con lo que sabe. Y eso pues es lo más correcto. Juzgamos en base a lo que sabemos. ¿Ok? Sería algo muy vago juzgar cosas que desconocemos o cosas que no sabemos el fin de ello. No sería tan prudente juzgar algo que no conocemos o que no tenemos el suficiente conocimiento. ¿En base a qué conocimiento Nicodemo juzgaba? Bueno, en base a la lectura que él ya había hecho. Él era un principal, por lo tanto era alguien conocedor de la Biblia. Conocía muchas cosas y en base a eso él juzgó que Jesús venía de Dios por las señales que hacía que sin duda demostraban que él venía de Dios, porque pues sus señales eran para bien, porque ayudaba a la gente, porque X, Y, Z, o sea, podríamos decir que este hombre pues estaba en lo correcto, pero ahora Jesús le dice algo espiritual. Entonces aquí debemos entender algo, y es que la Biblia nos va a ayudar muy bien a ser más justos. ¿Okay? O sea, aquí no estamos hablando si eres cristiano o no, o si crees en Dios o no. Una persona que lee la Biblia empieza a entender muchas cosas que validan la justicia. O sea, él empieza a entender que robar es malo. Y no tiene que ser necesariamente cristiano, no. Él sabe que robar es malo porque eso es un símbolo de justicia. Él sabe que meterse con la mujer de su prójimo es malo. Lo sabe. No necesita ser cristiano o o tener alguna religión o profesar muchas cosas. Él no necesita hacer eso. Él sabe que eso es malo. Lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque en alguna parte lo leyó y básicamente eso todos saben y todo se remonta a las escrituras. Pero el problema es que solamente te va a dar la habilidad de juzgar terrenalmente. Ese es el problema. Solamente vas a poder juzgar de una manera terrenal. No vas a poder juzgar las cosas espirituales. Por eso Jesús, al decirle que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y ve cómo él razona. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Te das cuenta? O sea, cuando él las cosas terrenales las juzgaba bien, y él decía: no, es que tú vienes de Dios porque haces esto. Pero cuando Jesús le explica las celestiales, él no entiende. Él no entiende porque para nacer de nuevo no solamente se requiere leer la Biblia, se requiere algo más. Entonces sigue diciendo ese pasaje. Juan capítulo 3 verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuevamente, Jesús le explica este misterio, como nacer de nuevo es algo que tú no lo puedes provocar. ¿Ok? O sea, nadie puede provocar que de repente sople el viento. Eso conlleva muchos factores que deben combinarse para que eso suceda. Entonces, Nicodemo sigue en la incógnita. ¿Y por qué sigue en esa duda? ¿Por qué aún no entiende? La razón no es porque él fuese alguien iletrado, no significa eso. O que fuese alguien que no conociese la Biblia, porque no es así. Nicodemo conocía, pero esa no era la razón por la cual él no entendía. Quiero que veas que leer la Biblia no te asegura la vida eterna o que entiendas las cosas espirituales. Sin duda trae otros beneficios que no puedo mencionar ahora, pero el pensar que leer la Biblia diariamente, un libro, te va a salvar es algo erróneo. Es algo erróneo. Como dice el maestro, el nacer de nuevo no es una fórmula, no es con una fórmula matemática o no es con algo que tú puedas decir. Muchas veces pueden decir, es que yo aquí voy a leer en la Biblia cómo se llega al cielo. Bueno, si tú estás buscando eso en la Biblia, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Con Cristo. Te vas a encontrar con Cristo. Si tú no llegas a esa conclusión, leíste mal la Biblia, la leíste mal. Muchos han dicho, es que yo leí la Biblia para llegar al cielo y dice que me porte bien. Jamás dice eso. Jamás. Es más, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Entonces no podemos llegar a esa conclusión de decir, es que yo leí en la Biblia que para llegar al cielo debes portarte bien. No es cierto. No lo dice. Entonces, nacer de nuevo no es una fórmula, porque el viento no es algo que tú puedas provocar o algo que puedas decir, así sucede y ya, y ya. No, 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 es algo que es por la voluntad de Dios. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero continuemos y veamos esto. Fíjate lo que dice, versículo número 9. Aquí está, sigue hablando Nicodemo y Jesús. Entonces sigue diciendo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Voy a leer este último pasaje en la versión Oso. La versión Oso, ahí la tenemos en pantalla. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Te das cuenta? El nacer de nuevo no hay una fórmula. No es haz esta oración y ya. No, porque eso sería como detener el viento en un cuarto y eso no se puede hacer. Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. A ver, pongamos atención aquí. Nicodemo no era cualquier persona, era un maestro. Es como decir que es alguien que es docto en una materia, que tiene un doctorado, algo que estudió de una manera muy precisa. Y él dice, no entiendo. O sea, tú le estás hablando de lo que él estudió y él te dijera, no entiendo. Y alguien te diría, ¿cómo es posible que tú no entiendas algo tan básico? Eso es lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. Le está diciendo que cómo era posible que él no entendiera algo que en la misma escritura estaba. O sea que él ya debió haberlo leído. Y en esa lectura él debió haberse dado cuenta. Pero no había sido así. ¿Por qué? Leyó mal. El problema con Nicodemo es que pensaba que leía la Biblia para vida eterna,
Pero Jesús le explica que para la vida eterna se requiere otra cosa. Se requiere otra cosa. Entonces concluimos. ¿Es bueno leer la Biblia? Claro que sí. Si la estás haciendo, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Sigue leyendo la Biblia. Pero si estás leyendo para alcanzar el cielo, estás en un camino erróneo. Estás en un camino que al final te encontrarás con el infierno. Pero si estás leyendo por buscar la vida eterna, esta te guiará a Cristo. A Jesucristo te va a guiar, quien es el que da vida eterna a todo aquel que en Él cree. A esa conclusión vas a llegar si de verdad estás leyendo la Biblia. Si no la estás leyendo bien, pues vas a llegar a la conclusión, una conclusión errónea que al final te va a condenar. Pero si la estás leyendo bien, entonces te vas a llegar a un punto donde entenderás que el único camino es Jesucristo. Yo espero que si estás leyendo la Biblia, esta te guía a Jesucristo. Que si estás leyendo la Biblia, entiendas que que toda esa escritura habla de Él. Y llegues a esa conclusión. ¿Cuál conclusión? Que para encontrar la vida eterna es acercarte a una persona, no a un libro. Ese libro solamente te va a guiar a aquel que sí puede darte vida eterna. Y ese es Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.